Le damos la gloria a Dios, amén. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Qué bueno, es delicioso estar en este lugar, ¿verdad que sí? Tome asiento por un momento. Y vamos a permitir a Dios que nos hable por unos instantes antes de empezar a orar y clamar a su nombre, amén. Fíjense que vamos a la palabra de una vez. Vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 29. Ese momento cuando el Señor llama a Moisés y a Aarón. Cuando el Señor llama a Moisés que volviera a Egipto para liberar a Israel. Sabemos que Moisés había huido de Egipto. El faraón lo estaba buscando para matarlo y él huye de Egipto. Y él pensaba que él no iba a regresar más. Había huido de Egipto, se había casado, había hecho su familia, pasaron los años, él estaba tranquilo, haciendo otras cosas, había aprendido el oficio de pastorear. Su vida había cambiado totalmente. Después de ser el hijo del faraón, ya estaba en otra condición. Había huido porque tiene una sentencia de muerte. Pero dice la palabra del Señor que pasados los años, cuando ya él era ya anciano, cuando ya tenía su edad avanzada, Dios lo llama y le dice que vuelva a Egipto a liberar a su pueblo. Solo imagínense eso, ese momento. Solo imagínense eso. Después de ya hice mi vida, olvidé el pasado, sabiendo muy bien, por supuesto, que su sangre era una sangre israelita, sabiendo muy bien de que su descendencia estaba en Israel. Pero no era fácil, porque la condición en la cual él salió de Egipto había sido una condición muy difícil y muy dura, y su vida estaba en riesgo. Sin embargo, ustedes saben que Dios es especialista en hacer cosas muy diferentes a lo que nosotros nos imaginamos. Y Dios cambia nuestros planes muchas veces de manera radical. Y aunque no entendamos, los planes de Dios son perfectos, ¿verdad que sí? Y nos pone a hacer desafíos y prueba nuestra fe. Y nos lleva a hacer cosas que tal vez estén fuera de nuestras capacidades. Pero es allí cuando Él nos hace entender de que no somos nosotros, sino es Él con nosotros. Es allí cuando Él nos hace entender de que sí tenemos que aprender a depender de Él más que de nuestras propias fuerzas, y que el propósito de Él está por encima de lo que nosotros podemos pensar o planificar. Y esto precisamente fue lo que pasó en la vida de Moisés. No fue fácil para el Señor realmente convencer a Moisés de volver a Egipto para libertar a Israel. Eso fue un impacto para Moisés. Él se llenó de argumentos delante de Dios y mostró de cierta manera una resistencia hacia esta misión, porque no era fácil. Y muchas veces cuando el Señor nos lleva a hacer cosas diferentes o a hacer desafíos como esto, tal vez podamos decir: Señor, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Y podemos plantearle al Señor una cantidad de argumentos, pero como Dios sabe que si Él está contigo, nada puede contra ti. Entonces lo que el Señor hace es llenarte de fe. Lo que el Señor hace es llenarte de fortaleza. Lo que el Señor hace es afirmar tu identidad y decirte de que Él está contigo, recordarte sus promesas. Y en este momento el Señor te recuerda sus promesas. Tal vez tú tengas desafíos por delante o tengas cosas que hacer y no sabes cómo vas a llegar a eso. No tienes ni la menor idea cómo vas a lograr ciertas cosas. De hecho, puede que sientas que esas cosas sean imposibles. Pero Dios hoy afirma tu identidad de que eres su hijo, de que tiene un propósito contigo,
Y el Señor hoy va a fortalecer tu fe para que te des cuenta que no eres el único el cual enfrenta desafíos en la vida. Y no eres el único en la cual Dios se va a glorificar, se puede glorificar, porque Dios se ha glorificado desde antes de los tiempos y hoy más que nunca el Señor se seguirá glorificando en tu vida. Entonces vemos cómo el Señor llama a Moisés y él, por supuesto, se resistió a ese llamado o a esa misión que él le tenía. Claro, cuando el Señor saca a Moisés de Egipto, lo lleva a Madián y una cantidad de ciudades donde él pudo visitar, donde él pudo estar. Pero en ese tiempo el Señor trató con él. El mismo Moisés que salió de Egipto no era el mismo Moisés en el cual Dios lo estaba llamando cuando lo llamó para regresar a Egipto. Ya el Señor había trabajado en él, ya el Señor había tratado con él, ya el Señor se le había revelado. Y fíjense que, bueno, vamos a recortar toda esta historia. Dice la Biblia que Moisés regresa a Egipto, y se presenta al pueblo de Israel para decirle de que el Señor lo había llamado para liberar a su pueblo. Ellos estaban esperando por un libertador. Ellos estaban esperando por alguien que hiciera algo para su salvación. Estaban esperando que la promesa de Dios de ser liberados, de ser libertados se cumpliera. Cuando llega Moisés, él les habla a los israelitas y resulta que ellos se llenaron de fe y sí querían que el Señor se glorificara. Era una buena noticia para ellos de que iban a ser libertados. Sonaba muy bonito esa libertad. Pero dice la palabra de Dios que en el transcurrir, cuando llega Moisés, y en el transcurrir del tiempo comienzan las dificultades y comienzan los problemas. Fíjense lo que les voy a decir. Si Dios está con Moisés y Dios lo saca de aquel lugar y lo lleva a Egipto para libertar a su pueblo de la esclavitud, pudiésemos pensar que todo iba a ser perfecto. Las puertas estaban abiertas, las condiciones estaban perfectas. No iba a haber obstáculo que se le pudiese presentar a Moisés porque Dios estaba con él. Y si Dios lo estaba enviando a liberar a su pueblo, Dios le iba a dar la victoria. Y pudiésemos pensar que ningún obstáculo lo iba a detener. Pero resulta que eso no fue tan así. Porque cuando Moisés llega a ese lugar, se le presentaron grandes problemas. Y ese pueblo que estaba muy animado y muy motivado de ser liberado, actuó distinto. Fíjense lo que dice Éxodo 5:21. Fíjense lo que pasa acá. Ese entusiasmo que tenía el pueblo de Israel apoyando a Moisés, y en este caso a Aarón, cuando ya Aarón entra en la historia. Fíjense cómo actuó el pueblo. Éxodo 5:21. Porque ¿qué pasa? Cuando ellos comienzan a hacer el trabajo de Dios y a cumplir el propósito de Dios para libertar al pueblo, el faraón se enojó. Y aquí vienen los obstáculos y las pruebas y las dificultades que pasan aun cuando Dios te envía a hacer algo. ¿Estamos acá, amada iglesia? Aun cuando Dios te lleva a cumplir una misión, el camino no se te va a presentar totalmente libre. Habrán obstáculos. Fíjense lo que pasó aquí. Éxodo 5:21. Que Jehová os examine y os juzgue, dice. Vamos a leerlo de la nueva versión, una traducción viviente. Aquí tenemos en 5:21. Dice: los jefes de cuadrilla les dijeron: que el Señor los juzgue y los castigue. Escuche esto: por habernos hecho repugnantes a los ojos del faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos les pusieron una espada en la mano, le dieron una excusa para que nos maten. ¿Por qué? Porque después que como Moisés comienza la travesía y la misión de liberar al pueblo, dice la palabra de Dios que el faraón se puso mucho más molesto con el pueblo y le duplicó la carga que les tenía.
Pero Moisés estaba obedeciendo a Dios. Moisés estaba cumpliendo el llamado que Dios le había dado. El pueblo había entendido que Moisés había sido llamado por Dios para liberar a su pueblo. Pero cuando comenzaron las dificultades, ya el pueblo no estaba con Moisés. Ya el pueblo decía: que el Señor te castigue, porque ahora mira lo que estás haciendo. Definitivamente, cuando yo me imagino a Moisés decepcionado: Señor, ¿y entonces? ¿Tú no dices que estás conmigo? Señor, ¿y qué pasa? Ahora mira cómo ellos están desilusionados de mí, están decepcionados de mí. Porque ahora, en vez de que las cosas sean diferentes, resulta que las cosas empeoran. Y dice la palabra del Señor aquí en el versículo 22. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó. ¿Qué hizo Moisés? ¿Fue para dónde? Delante del Señor. ¿Se puso a pelear con ellos? No. Fue ante el Señor. ¿Sabes qué? Cuando el Señor te manda a hacer algo y cuando estás en los desafíos de la vida, el lugar donde tú debes estar es en la presencia del Señor. Cuando allí no entiendas cosas que pasan, cuando no entiendas lo que está sucediendo, llega a la presencia del Señor, porque ese es el lugar que nos corresponde estar. Entonces dice aquí la palabra: Señor. Wow, esto es tremendo. Padre eterno, ayúdanos. Esta es la protesta de un humano, mis amados, ¿oyeron? ¿Por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo?, le dice Moisés al Señor. ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo. Y tú no has hecho nada para rescatarlos. Ay, Dios mío, mira, Moisés, te pasaste, te digo, ¿viste? Te pasaste. Dios mío, yo no le hablaría así jamás a mi padre. Bueno, uno dice así, pero uno no sabe en qué condiciones puede estar, ¿verdad? Pero fue fuerte lo que le dijo al Señor. Por eso que la palabra dice: entonces Moisés fue ante el Señor y protestó. El capítulo 6 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés. ¿Cuántos quieren escuchar la respuesta del Señor? Ay, Dios mío. Entonces el Señor le dijo a Moisés. Esta es la respuesta como la que le dio el Señor a Job. Cuando Job se iba con las protestas con el Señor, y después cuando el Señor estaba en silencio. ¿Se acuerdan? El Señor estaba en silencio y Moisés y Job le preguntaba y le decía, le reclamaba y le protestaba, y estaba todo bravo porque el Señor había permitido las pruebas y las dificultades y los problemas, y el Señor en silencio. Pero cuando le tocó a Dios hablar a Job, ay, Dios mío, bueno, ahí tiene que aguantarse. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que le haré al faraón. Cuando él siente el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Dios también le dijo: yo soy Yahvé el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Fíjense algo. No importa la dificultad que tú puedas ver en tu camino, el Señor sigue siendo Dios Todopoderoso. Y aunque las dificultades sean difíciles, y aunque vea que la prueba tal vez es muy grande, y que lo que estás haciendo te lo mandó a hacer el Señor, pero ves pruebas, ves situaciones, ves problemas, ves dificultades, debes mantener tu fe en el Todopoderoso. Debes creer que quien te respalda, quien va contigo, es más grande, es más fuerte, es todopoderoso y no te dejará avergonzado. No te dejará avergonzado. Fíjense lo que pasó en Nehemías. Nehemías le pasó lo mismo. El Señor llama a Nehemías para reconstruir las murallas, los muros.
Y él enfrentó interminables dificultades y pruebas. Y el pueblo que lo acompañaba muchas veces quiso tirar la toalla. Y muchos de ellos lo criticaron y se levantaron en su contra y lo estaban juzgando y lo estaban señalando, porque era como que absurdo que él hiciera todo esto, y estaban en críticas por el desafío que él estaba asumiendo. ¿Y qué hizo Nehemías? Se dejó llevar por los chismes, se dejó llevar por las críticas, se dejó llevar por los señalamientos. No, vemos en la palabra del Señor que él comenzó a usar diversas estrategias. Y en vez de alinearse a ellos y a su desmotivación y a su falta de entusiasmo, más bien los animó a seguir adelante en el proyecto que el Señor le había puesto en sus manos. Y sabes que muchas veces el Señor te pondrá en esa posición, te pondrá en la posición de Nehemías en tu casa. Que aunque todos tengan duda, y aunque todos estén cabizbajos, y aunque todos estén en una condición de incredulidad, el Señor te llamará a ti a reconstruir, a que te mantengas firme, para que se pueda cumplir la voluntad de Dios. Y sabes que Dios te dará esa fortaleza. Levanta tus manos al cielo. Dios te dará esa fortaleza, esa entereza, esa templanza, para que aun cuando algunos quieran tirar la toalla, tú no la tires, sino que te mantengas firme y fiel en el Señor. Cree esta palabra en el nombre de Jesús. Que aunque muchos no crean, que aunque muchos piensen que no vamos a poder, que no lo vamos a lograr, que no vamos a sobrevivir, que no vamos a subsistir, el Señor hoy te habla, así como le habló a Moisés. Amén. Y te dice: no, tú sí vas a poder, porque tú estás cumpliendo el propósito de Dios. Tu vida no está a la suerte. Tu vida tiene un propósito especial de parte de Dios, y Dios está contigo. Así como estuvo con Nehemías, así como estuvo con Moisés, así también Dios está contigo. Amén. Y fíjense esto, vámonos a Éxodo capítulo 5. Porque sabes, Moisés también se desanimó, protestó, y en un momento dado también se desanimó. ¿Sabes por qué? Porque nosotros los seres humanos muchas veces pasamos por esas transiciones. Nos desesperamos y nos desanimamos. Y sabes algo, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y Dios no es que te castiga por eso. No, Dios lo sabe. Dios sabe que tú en un momento dado puedes pasar un momento de debilidad, de falta de fe aún. Pero Dios también quiere que no te quedes en ese estado, sino que llegue un momento de tu vida donde tú entiendas que sí, estoy cobijado en este momento, pero entiendo y me doy cuenta y reacciono y me doy cuenta que Dios sí está conmigo. Aunque en un momento me sienta triste, Dios está conmigo y sé que me va a levantar. Sé que me va a levantar. Sé que hará el milagro. Sé que se glorificará. Lo sé, porque eso es lo que dice su palabra, y yo creo en su palabra. Fíjense lo que dice aquí Éxodo capítulo 5 verso 22. Entonces Moisés, ya les leí esa parte, protestó ante el Señor. Capítulo 6, el Señor le da toda esta palabra. Versículo 1 del capítulo 6 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que le haré al faraón cuando él sienta el peso de mi mano fuerte. Dejará salir al pueblo, de hecho él mismo los echará de su tierra. Versículo 2 dice: Dios también le dijo. ¿Sabes por qué Dios le habló a Moisés? Porque él, aunque protestó, le protestó a él. ¿Sabes? Cuando tú tienes problemas y dificultades, tienes que llegar a Dios para que Dios te hable. No te apartes del Señor. No te vayas y te vayas a la vía de la queja y del enfriamiento espiritual, y te pones bravo con Dios y te enojas con... No entres en eso. Si tienes que hablar con alguien, diga conmigo: tengo que hablar con Dios.
Si tienes que hablar con alguien, tienes que hablar con el Señor. Si tienes que llorar delante de alguien, llora delante del Señor. Si quieres hablar o quieres protestar, pero no así oyeron, por favor, protestemos delante del Señor. Esta fue una actitud de Moisés. Claro, uno no se puede imaginar, estar en sus zapatos es otra cosa. ¿Verdad que sí? Ahora, entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que le haré al faraón cuando él sienta el peso de mi mano fuerte. El Señor viene y comienza a hablarle a Moisés y a afirmar su identidad y a decirle que él estaba con él y que su promesa se iba a cumplir, su palabra se iba a cumplir y que él realmente lo había llamado a cumplir un propósito, y eso iba a acontecer aunque se presentasen todas las dificultades que se presentaron. Ahora verás lo que le haré al faraón cuando él sienta el peso de mi mano fuerte. Dejará salir al pueblo, de hecho él mismo lo echará de su tierra. Dios también le dijo: yo soy Yahvé el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Es decir, le estaba diciendo: mira, recuerda quién soy yo. Amén. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé. Y reafirmaré mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Versículo 5. Puedes estar seguro de que oí los gemidos de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Diga conmigo: el Señor tiene presente su pacto conmigo. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor. Fíjense lo que hizo el Señor acá. El Señor no dijo: ay, sí, tienes razón, Moisés. Wow, perdóname por lo que hice o por lo que estoy permitiendo que pase. El Señor no le dijo eso a Moisés. El Señor avivó su fe, le recordó sus promesas. Y eso es lo que el Señor está haciendo en este día contigo. Le recordó sus promesas, le dio palabra. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor. Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Allí vemos cómo el Señor le da palabra. Por eso que tú hoy, aunque veas toda esa cantidad de cosas que se te puedan presentar en el camino, hoy, mañana o cuando sea, debes saber que es en la presencia de Dios donde Dios te va a hablar. Y es en la presencia del Señor donde Él también te va a fortalecer y te va a recordar sus promesas. No hay nada imposible para el que cree, pero para el que cree de verdad. Tu vida es una vida de propósito, no es una vida creada a la suerte. No, hay un diseño de Dios perfecto en tu vida. Por eso que debes creer. No importa la prueba ni la adversidad que puedas estar pasando, persevera en el propósito de Dios y verás su gloria. Por eso hoy el Señor te afirma: estás pasando por dificultades y por pruebas. El Señor te dice: yo estoy contigo, yo estaré contigo. Dios no siempre, en los momentos para tú llegar a tu propósito y a la visión que Dios tiene para ti, no siempre quitará todo, no siempre tendrás el camino llano. No pasó con ninguno de los hombres de Dios. Habrán situaciones que se te presentarán en el camino, pero Dios te estará llevando de su mano y con brazo fuerte te libertará, te sacará, te ayudará y vencerá a todos los gigantes para darte la victoria. Para darte la victoria.